Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Hoy es 20 de abril del 2022. A la luz de la cruz, esta es la serie que estamos viendo, donde estamos analizando algunas de las facetas que contiene todo el proceso final de la vida de Cristo, así como de su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Aquí estamos al aire, los hermanos Enrique, José, Norma y Pedro. No se sienta solo, no se sienta sola. Dios nos ama y lo tiene dentro de su plan. Él no ignora lo que usted está viviendo. Mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y vamos a orar por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase, dele un like, active la campanita y compártalo con otras personas. La serie A la luz de la cruz, y el tema de hoy lo llamamos Corriendo al sepulcro. Y si bien algunos olvidaron que Jesús ya había hablado de su resurrección, otros lo olvidaron de momento. Oiga lo que dice Lucas 24:6. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa noche en el huerto, con el susto de la impresión que se llevaron por los soldados, por los principales sacerdotes, imagínese un montón de gente con mala intención, y entre ellos y encabezándolos venía Judas Iscariote a darle un beso a Jesús. Con todo esto, viéndolo venir, y luego de que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de ellos, pues no era para menos el impacto, el cual los hizo correr. Lo dejaron solo y pues algunos de ellos viéndolo de lejos. Imaginémonos estar nosotros entre ellos y creo que también haríamos lo mismo. Somos humanos y actuaríamos de la misma forma. Hoy, después de más de 2000 años, podemos recordar esos eventos ya con mucha naturalidad, sin nada de las emociones que los discípulos enfrentaron, y solo teniendo un recuerdo de ello que pues año tras año lo traemos a la conciencia en Semana Santa. Algunos de nosotros pues no dejamos de impresionarnos por todo eso que le hicieron y que hasta nos parece injusto lo que hicieron. Pero Lucas 24, el versículo que acabamos de leer, dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores. Y aún sabiendo esto, pues no nos deja de impresionar el castigo aplicado. Pero luego vendría lo mejor. Mire lo que dice Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. No podemos establecer quiénes fueron los que creyeron en la resurrección y estaban al pendiente de que llegara el primer día de la semana, pero sí podemos valernos de este capítulo 20 del libro de Juan, donde María Magdalena fue corriendo a decirle a Pedro y Juan lo que acababan de ver, donde el Señor ya no estaba y la tumba se encontraba ya vacía. Ellos fueron para corroborar lo que se les decía, y ahí entendieron la Escritura hablando de su resurrección. Dentro de ese impacto mental, esa emoción en sus almas y aquella incógnita que se disiparía hasta no verlo, y no fue solo Tomás el que necesitó ver sus heridas para creer.
Con toda seguridad que al verlo la fe de ellos hasta lágrimas les pudo haber costado. Usted que hoy nos escucha, ¿qué opinión tiene de la resurrección? ¿Qué hubiera pensado al transportarse a ese tiempo y ver que la piedra ya no está en su lugar y que en la tumba solo hay ropas? ¿Cómo actuaría usted si ahí se le apareciera un ángel diciéndole que ya no busque en ese lugar de muertos al que está vivo? ¿Cómo que está vivo? Como que esa fuera tal vez nuestra mejor pregunta, ¿verdad? Creo que yo también tendría pues mis preguntas, mis exclamaciones, porque saber que ahí fue colocado un cuerpo y que ahora ya no está, pues por ahí para ciertas cosas decimos que en un estado de shock hasta preguntas tontas e ilógicas haríamos, las cuales no podríamos ni criticarlas ni apuntar con el dedo, no, de ninguna manera. Fue natural lo que los discípulos hicieron. Ellos fueron testigos de la vida de Jesús. Ellos oyeron su enseñanza. Ellos vieron cómo Jesús enfrentó a los fariseos, a los escribas. Algunos de ellos participaron en la última cena con Jesús. Estuvieron con él en el huerto. Vieron la forma como Jesús fue apresado. Fueron testigos del castigo que le propinaron. Los insultos de los soldados, de los latigazos que le dieron, de la actitud de Pilato, y al día siguiente lo vieron caminar con esa cruz en su espalda. Así, hasta llegar al lugar de la crucifixión, algunos vieron cómo fue clavado en la cruz, cómo se mantuvo con vida hasta oír aquella frase última de consumado es, y luego entregó su espíritu. Pues todo esto formaron todas esas emociones que se quedaron grabadas en las mentes de muchos, para que ahora solo ver algunas ropas en su sepulcro. Había muchas ideas en sus mentes, era mucha la información que estaban recibiendo. Luego al rato Jesús se le aparece a María Magdalena. Imagine usted la impresión acumulada, pues era como para que María cayera desmayada. Yo también me desmayaría ahí a un lado de ella. La Biblia nos dice que aquellas cosas sucedieron, para ejemplo a nosotros, para enseñanza. Entonces podemos decir que hoy debemos pensar en todo esto que Jesús hizo, considerando que Él fue nuestro sustituto. Él fue el que ocupó nuestro lugar. Nosotros estábamos destinados a pagar con la muerte por nuestro pecado y sin oportunidad de ser rescatados, redimidos, perdonados. Por eso hoy leemos que era necesario que Él muriera para cargar con nuestros pecados y así darnos vida. Le invitamos a considerar seriamente en la vida de Jesús, que incluye su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos e igualmente su segunda venida a tomar su iglesia. ¿Forma ya parte usted de esa iglesia que será rescatada? Si no lo es, anímese y arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo en su corazón. No tiene Biblia, no tiene quien se la explique, pues para eso nos pintamos solos. Marque el 811-590-9879 y escriba su necesidad y con gusto uno de nosotros le apoyará. El programa de Suena Familiar, estamos para esto, ¿verdad? Para apoyarle en sus necesidades. Muchas gracias por su preferencia a Suena Familiar. Siga y enseñe los consejos de la Biblia. Son los que nos llevan a la vida eterna. Cualquier otro consejo puede ser bueno, pero el mejor sin duda es el que encuentre usted en la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que nos oyen en esta mañana. Siempre al pendiente de escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie A la luz de la cruz y el tema Corriendo al sepulcro. Después de los eventos de la crucifixión, María Magdalena fue la primera persona en estar presente en el sepulcro. Esa tumba había sido cerrada con una gran piedra sellada por orden y autoridad del gobernador romano Poncio Pilato, y se sorprendió al ver la tumba abierta y vacía. Bueno,
Esto ocurre después de que María Magdalena le dice a los discípulos que se habían llevado del sepulcro el cuerpo del Señor Jesús. Juan 20, 1 y 2. Siendo el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Veamos ahora la reacción de Juan y de Pedro, no al escuchar que Jesús había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo de Jesús. Veamos la reacción de ambos en Juan 20, 3 y 4. Juan y Pedro fueron al sepulcro corriendo, pero Juan llegó primero al sepulcro, pero solo se asomó. Al llegar Pedro, él sí entra al sepulcro. Lo que ven los lleva a pensar que no se robaron el cuerpo porque los lienzos y el sudario cuidadosamente enrollados. Los ladrones no harían eso. Así fue como ellos empezaron poco a poco a descubrir que Jesús había resucitado, porque los discípulos habían escuchado decir a Jesús que resucitaría, pero no podían entender cómo sería. La tumba no estaba abierta para dejar salir el cuerpo de Jesús, sino para que los discípulos y el mundo pudieran ver que Él resucitó, ya que estaba vacía. Juan comentó que después de un largo periodo de recibir las enseñanzas de Jesús, los discípulos aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. La primera aparición de Jesús resucitado fue a María Magdalena. Los discípulos regresaron a sus lugares, mientras que María permaneció fuera llorando junto al sepulcro. Después miró dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. Debido a su dolor, María no percibió nada fuera de lo común. La aparición de Jesús a María fue tan inesperada que ella no sabía que era Jesús. Es probable que Jesús se presentara primero a María, debido a que ella lo había buscado intensamente. Ella estaba cerca de la cruz y fue la primera que acudió a su tumba el domingo temprano en la mañana. Cuando María habló con Jesús, no sabía ella que era el Señor. Algunos sugieren que la apariencia del Señor era diferente. Otros, que ella sufría de una ceguera temporal, así como los discípulos en el camino a Emaús, cuyos ojos estaban velados para que no le conociesen hasta que Él se revelara a sí mismo. Otros dicen que porque lloraba y las lágrimas no le permitían reconocerlo. Jesús le dijo, María, y ella le conoció inmediatamente y exclamó, Raboni, que quiere decir maestro. Probablemente ella lo abrazó, pues el Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas palabras hablan de una nueva relación, habla de nuevos parentescos y también hablan de una nueva responsabilidad. La traducción, no me toques o no te aferres a mí, que es más acertada, porque muchos hubieran querido aferrarse a Jesús.
María ya lo había perdido antes en la crucifixión y era natural que temiera perderlo de nuevo. Jesús dijo: esta no es mi presencia real para la iglesia. Una nueva relación dará inicio con mi ascensión y el don del Espíritu Santo a la iglesia. Jesús explicó el hecho de los nuevos parentescos y se refirió a los discípulos como a sus hermanos. Antes, él había dicho que eran amigos. Juan 15:15. Los creyentes en Jesús llegan a formar parte de la familia que tiene a Dios como Padre. Hebreos 2:11 y 12. La nueva responsabilidad del creyente es testificar acerca de la resurrección de Jesús. Las palabras de Jesús, subo a mi Padre, inician el carácter único de su relación con Él. Juan 20:19 al 20, Jesús aparece a sus discípulos en el aposento donde se reunían con las puertas cerradas por temor a los judíos. Jesús atravesó las puertas cerradas mostrando el poder de su nuevo cuerpo resucitado o glorificado. Sus primeras palabras, paz a vosotros, era un saludo similar a Shalom en hebreo. Ahora quiero comunicarles algo muy importante. Sí, muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puedes escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando usted lo necesite. Envíe sus peticiones. Los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y denle like y compartan. Y estamos de regreso, solamente para agradecerles su amable atención a este tema de corriendo al sepulcro. Sabemos de antemano que su tumba está vacía, porque Él resucitó. Así que corramos, pero para compartir de su resurrección. Pero no se vaya, porque ya está listo Pedro para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José. Buenos días, hermano Enrique. Y buenos días a todo el amable auditorio que nos escuchan en esta mañana. Estamos con la serie A la luz de la cruz. Y el tema que estamos viendo en esta mañana es corriendo al sepulcro. La base bíblica la tenemos ahí en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 1 al 10. Y ahí nos viene narrando la historia, lo que pasa en el momento, ese primer día de la semana, ese domingo, donde Jesús ha resucitado, el Cristo ha resucitado, el Mesías que estaban esperando ha resucitado. La palabra evangelio significa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestro evangelio estaría cojo, por decirlo de alguna manera. Cuando Jesús resucita en la tumba, ahí después de estar esos 3 días, pues su resurrección es el sello
de garantía de nuestra salvación. Pero bueno, vayamos al pasaje. Dice San Juan capítulo 20, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es la palabra de Dios y nos está narrando cómo suceden los hechos. Y es muy interesante darnos cuenta que ellos no habían entendido, por lo tanto no habían creído. El discípulo que iba junto con Pedro era el discípulo amado. Por eso llegó primero, porque era mucho más joven que Pedro. Se cree que tendría entre 16, tal vez 17 años. Pero cuando ellos vieron ese milagro precioso, donde vieron los lienzos puestos ahí, vieron el sudario que estaba en su cabeza, se dan cuenta que Jesús había resucitado. La duda de los discípulos en cuanto a la resurrección de Jesús no la habían comprendido hasta que entendieron las Escrituras. Tú y yo ya tenemos la certeza de que Jesús ha resucitado. No creyeron, pero cuando vieron, creyeron. Las mujeres en otros pasajes del Evangelio dicen que fueron varias mujeres y que iban con especies para preparar el cuerpo. No habían entendido, por lo tanto no habían creído. Pedro y Juan corren al sepulcro, no tanto por la resurrección de Cristo, sino porque María Magdalena les había dicho que se habían llevado el cuerpo y ellos querían saber qué había pasado. El apóstol Pablo, en la primera carta a Corintios, capítulo 15, es contundente y nos asegura que Jesús ha resucitado. En aquel tiempo, en la iglesia había algunos que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la vida después de la muerte. Pero Pablo en ese capítulo 15 nos enseña que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día Jesús es resucitado. De tal manera impacta al mundo que rompe el tiempo en la historia de la humanidad. Hoy en día, la fecha de cada día es después de Cristo. Así es que hoy es 20 de abril del 2022 después de Cristo. En todas las naciones, en todos los países, esta fecha está vigente hasta el día de hoy. Cristo rompe la historia de la humanidad. En la iglesia, como les decía, había algunos que no creían en la resurrección. Pablo les dice: si no creen en la resurrección de los muertos, entonces vuestra fe es vana. Pero nosotros, en este momento, tenemos la certeza que Jesús resucitó. ¿Cómo afecta tu vida el saber que Cristo ha resucitado? Esto es la garantía, hermanos, es el sello de garantía de nuestra salvación. Debemos correr como estos apóstoles
a compartir esas buenas nuevas, ese evangelio, esa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de compartirlo. ¿Con quién? Pues primero con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y decirles que Jesús resucitó de los muertos y que hoy está vivo, sentado a la diestra del Padre. Esta es nuestra esperanza. La palabra de Dios dice que nosotros también vamos a resucitar. Allá en Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en nuestros cuerpos y recibiremos al Señor en las nubes. Si tú quieres tener la certeza de que cuando mueras vas a ir a la misma presencia de Dios, es el tiempo de que entregues tu vida a Cristo, entiendas que Jesús murió por tus pecados y por mis pecados, y es el tiempo que le entregues tu vida a Dios. Y a partir de este momento, ir creciendo en el Evangelio. Y cuando llegue el momento de tu muerte, tengas la certeza de que un día también tu cuerpo va a resucitar y va a estar en la presencia de Dios. Muchas gracias por escucharnos. Cristo ha resucitado. Esas son las buenas nuevas de salvación. Compártalas a donde quiera que usted vaya. Que Dios les bendiga en esta semana. Gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved